Escucha bien. Déjame entrar acá si quieres. Ya está iniciando. Perdón, es que sentí que mi abanico estaba haciendo mucho ruido. Bueno, sí se escucha. Muy bien, pues. Sí, sí, ya estamos en vivo. Sí. Muy bien, pues. Buenas tardes. Les damos las gracias por acompañarnos a este programa de ateísmo católico. Este programa donde tratamos temas de fe y razón, teología, filosofía, temas controversiales, interdisciplinares, temas de actualidad. En este momento pues estamos dejando que se conecten un poquito más, pero parece que los seguidores de Diego y de Tere ya están conectados. En realidad fue el gancho, ustedes creían que los invitaba, pero yo quería que me conocieran sus fans. Ay, ay. Quiero, quiero darles las gracias por aceptar la invitación, que fue un tanto repentina. Iba a ser dinámico el programa, pero nunca pensé que tanto, ¿no? Pues los dos tienen podcast, soy su fan de los dos. Nosotros tiene, gracias. Tienen un podcast, Tere tiene el podcast de Buscando Calcuta, para que la busquen por ahí en sus redes, también está como Buscando Calcuta en Instagram. Y también Diego, ahorita nos dirán estos datos, pero también Diego tiene un podcast en torno a la lectura de libros y análisis de estos libros. No pretende hacer spoilers, sino presentarlos con temáticas distintas, ¿no? Y su podcast se llama Diego Ortiz. Y bueno, pues ellos me acompañan el día de hoy. Algo que encontré común dentro de los programas que tenemos es que los tres hemos tocado el tema del dolor, no directamente, pero así a pasafabuela, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos oportunidad de compartir un podcast abierto de cada uno del dolor por nuestro programa, pero quiero agradecerles porque a fin de cuentas yo tengo como, me gustó mucho algo que dijo el padre Daniel Portillo, ¿no? Una conferencia que dio, dijo el que enseña debe dejarse enseñar. Entonces, pues yo siempre que escucho su podcast aprendo mucho, ¿no? Soy seguidor de Monseñor Cipols, también de Raniero Cantalamesa, como ahí eres fan también tú, ¿no, Tere? Sí. También me gusta mucho leer, compartimos muchas lecturas, Diego y yo. De hecho, le he robado algunos libros, ya me confesé y restituí a los pobres. El último libro que me regaló fue el de Estamento Filosófico, pero prácticamente se lo robé porque dice que me lo dedicara, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que los tres compartimos como esta búsqueda de Dios, no solamente en la sabiduría de lo que hemos estudiado. Tere de Monterrey, por Boston College, estudió maestría en teología y estuvo también por ahí de misionera. Ella es misionera de Comi, pero también estuvo de misionera durante 5 meses en Calcuta, acompañando a las hermanas de la caridad, que fueron fundadas por la Madre Teresa de Calcuta. Y Diego Orlando, pues bueno, tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, Tiene 32 años. Diego también tiene 32 años, hacemos este vínculo. Diego estudió filosofía en el seminario. Diego estudió filosofía en el seminario de Chihuahua, posteriormente estudió la teología en el seminario de Juárez y estudió también mercadotecnia en la ULSA y otra en Comitec Milenio. Entonces, ahorita se especializa especialmente en el área de recursos humanos y pues les agradezco también que nos
estén acompañando, pues ahora sí que les doy un aplauso aquí ahora sí que desde nuestra cabina de Zoom. Entonces, bueno, pues vamos a abrir este tema que el día de hoy titulamos Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Exacto, gracias padre. Saludos Vamos a los a... que están escuchando. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir este tema. Hoy lo titulamos Ética y Dolor, el verdadero dilema, el verdadero problema. Entonces, pues vamos a abrir este diálogo entre los tres. Vamos a abordar desde nuestra experiencia, primero que nada, después sobre pues un poquito de lo que habíamos estudiado. Ahorita yo no tuve oportunidad de ponerme a estudiar un ensayo que hice cuando estaba en tercero de teología sobre antropología del sufrimiento. Pero el punto central es que es muy criticable y que es lo que vamos a empezar a discutir aquí sobre la mesa, es que hoy, pues con los avances de la psiquiatría, de la psicología y con los avances incluso de profundización humana en las relaciones humanas, ¿verdad? Tanto en derecho, también me ha tocado escucharlo en tesis de criminalística, en tesis de derecho, como muchas veces las personas tomamos decisiones a partir de heridas emocionales, de heridas psicológicas, incluso psiquiátricas, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que quién no está herido en la vida, ¿no? Todos tenemos una historia y tenemos heridas en la vida. Y a veces cuando no hemos sido conscientes de nuestra historia o no somos conscientes de nuestras heridas, nosotros tomamos decisiones con las heridas. Y a veces esas decisiones pues no son tan buenas, ¿no? Entonces, no sé, cuando nosotros contemplamos esta naturaleza herida del ser humano, porque todos tenemos historia desde... Quiebra poquito la voz del solo hecho de exponer el tema. Digo, ¿qué tanto queda atenuada la culpa ética, no? ¿Qué tanto fue tan malo el acto ético cuando se comete algo malo, cuando nos equivocamos en la vida, ¿no? Entonces, esto me gustaría así como que ponerlo sobre la mesa y a forma de pregunta, pues esto sería como el primer punto a tratar, ¿no? Sí, hace unos días platicaba con Rubén y con Benjamín ahí del seminario, Rubén de la Pastoral Juvenil, justo que muchas veces nuestras heridas y nuestro dolor no es tanto lo que nos pasó, sino lo que decidimos hacer con eso. Y en esa charla platicábamos de la experiencia de Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, y de su noche oscura, que para alguien que ha estado tan cerca, que estuvo toda la vida tan cerca de Dios, que hacía un trabajo por los más pobres de entre los pobres, fundó una congregación impresionante, y el tener una noche espiritual, el tener un desierto espiritual sumamente doloroso, ¿no? Y cómo el que ella ese desierto, ese dolor, lo entendiera como una forma de la manifestación de Dios en su vida y cómo ella podía ser un prisma a través del cual pasaba el amor de Dios a los demás. Híjole, o sea, a mí me deja como muy inspirada de que no es tanto nuestro dolor, sino lo que le permitimos a Dios hacer con nuestro dolor. Y claro que suena mucho más sencillo decirlo que vivirlo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos estas grandes historias de inspiración. Gracias, Tere. Diego, ¿tú qué nos platicas en torno a esto? Yo me quedaba pensando con la idea que decías tú de que el sufrimiento es algo que compartimos todos los seres humanos y es inevitable. Y entonces ahí es en donde entra lo quisquilloso de este tema, ¿no? Porque es inevitable. Con esa palabra ya empezamos ahí bastante fuerte. Pero bueno, o sea, también comparto mucho la idea, como dice Tere, hay que buscarle desde dónde podemos nosotros sacar lo mejor para que de ahí podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Ya que es inevitable, pues agarrar ahora sí que al toro por los cuernos, ¿no? Sin embargo, yo creo que también el sufrimiento es una experiencia de enriquecimiento, porque cuando nos metemos en medio de los contextos, vamos a darnos cuenta de que hay diferentes contextos. El sufrimiento, evidentemente, lo compartimos todos, de diferentes intensidades, pero todos tenemos algo que decir, ¿no? Ya desde el encuentro de nosotros aquí que estamos charlando en este momento, tenemos un universo abierto hacia el sufrimiento. Y es todavía interesante ya cuando lo vemos también pues, en otros lugares, ¿no? Donde ya hay desgracias, en otro tipo de culturas, que es ahí donde también a nosotros, pues lo que nos va a dejar para quedarnos bastante pues identificados
es que podemos conectar con las personas a través del sufrimiento y de la vulnerabilidad. Y a mí me llamó mucho la atención de que estamos, generalmente todos los seres humanos, todas las personas estamos como que muy dedicadas a mostrar lo mejor y no mostrarnos vulnerables, y pensamos que eso es lo que conecta con las otras personas, pero en realidad el sufrimiento es una oportunidad ideal para conectar con la gente y para establecer relaciones muy, muy profundas, ¿no? Desde la vulnerabilidad con el encuentro del otro. Totalmente. Y ahorita lo que decías, Diego, creo que también es una oportunidad para ser solidarios y que lo hemos visto mucho últimamente desde el asesinato de George Floyd, desde la muerte aquí en México de Giovanni, de otras personas a manos de policías, de cómo hay todavía mucha segregación, discriminación a grupos vulnerables, y creo que la experiencia del dolor nos permite solidarizarnos y nos permite crecer en empatía y bueno, pues decir, el dolor en sí mismo puede ser una especie como de incluso catalizador para cambios y para tener un mundo mucho más justo, más armónico, que vivamos el evangelio a mayor profundidad y sí, totalmente, o sea, nos puede hermanar en el buen sentido. Sí, a mí me venía a la mente con esto que decía Diego como oportunidad de encuentro el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento como oportunidad de encuentro. Por ahí Miguel de Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, dice que tú verdaderamente amas a alguien cuando sufres algo junto con esa persona. Y no sé, nos ponemos a pensar cuántas veces ustedes vean, ¿no? En esta experiencia de fe que hemos tenido, en este camino también de conocernos, etcétera, que es algo que encuentro en común también en los tres, ¿no? Dentro de lo que vamos platicando en los podcasts. Pues nos damos cuenta que los vínculos más fuertes que hemos tenido es cuando sufrimos algo, ¿no? Con los demás, cuando te comparten el dolor que están pasando, cuando te comparten un dolor que ya sufrieron y que a veces les sigue haciendo eco. Y hablaban también de este sufrimiento que es inevitable, ¿no? Como mismo Martin Heidegger decía, nosotros desde que nacemos estamos listos para morir, ¿no? Entonces es interesante ver que incluso las patologías, patos, viene sufrimiento, padecer, viene del griego, ¿no? Patos, que quiere decir padecer, sufrir, y todos estamos padeciendo algo. Ahorita estamos padeciendo el tiempo que estamos pasando aquí, lo estamos padeciendo porque ya no va a regresar, ¿no? Se nos está escurriendo entre las manos este tiempo que estamos ahorita aquí compartiendo, pero exacto, ¿no? Lo que decías, Tere, cómo darle valor a este tiempo que se nos está escurriendo las manos, porque no es lo mismo que ahorita estuviéramos a lo mejor, no sé, me viene a la mente luchando por una causa de destrucción, ahorita que estamos compartiendo un tema para que los demás se nutran también de ello, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual, es como esta frase que luego es muy cliché, ¿no? De que 90% es lo que te pasa y 10% cómo decides reaccionar ante ello. Pero bueno, pues si decidimos nutrirnos, si decidimos pues compartir y ser vulnerables, creo que de eso mucho habla, que también se ha hecho muy popular Brené Brown, con la vulnerabilidad y con pues cómo mostrarnos como somos sin necesitar aparentar y sin tener máscaras. Y pues a fin de cuentas, a mí me gusta mucho algo que comparten pues varios teólogos, incluso chihuahuenses, que dicen que a Jesús lo reconocieron por sus heridas. Entonces, pues también a nosotros, ¿no? Nuestras heridas pueden hacer que otros se identifiquen, que pues reconozcamos nuestras luchas comunes y que pues nos reconozcamos como humanos, como peregrinos todos hacia la vida eterna. Sí. Y fíjate que a mí se me hace bien importante esto que dices, Tere, porque el tema del sufrimiento no lo debemos ni siquiera abordar de manera académica, ¿no? O sea, no se desenvuelve en medio de nuestros pensamientos, porque al final de cuentas, pues si no lo exteriorizamos, imagínate la bola de malañas que nos vamos a hacer acá interiormente. Pero por eso es bien importante, como tú lo acabas de comentar, que el sufrimiento se toca desde la autenticidad. O sea, ahí es en donde verdaderamente vamos a aprender a ser auténticos y a decir, oye, pues yo así es como soy, así como que me quiero presentar contigo, y desde aquí es en donde yo quiero iniciar esto, ¿no? Yo creo que es la manera más pura de comenzar una relación, como decía también ahorita Bicho, la mejor manera de conocer a las personas y de intimar con las personas es haber compartido el sufrimiento, ¿no? En algún sentido. Y eso es, pues yo creo que un punto de arranque bien importante para esto, que pues sí, como ahorita lo estabas manejando, Bicho, tiene mucho,
de dónde ir jalando hilos existenciales, ¿no? Filosóficos, teológicos y todo esto. Pero realmente esto yo creo, así como que estas reuniones, ¿no? Hablar así como que como lo estamos haciendo ahorita, pues ya ahí nos da más entendimiento, pero aún más entendimiento y más empatía, como decías tú, Tere, es cuando lloras junto con esa otra persona, ¿no? Cuando te llega a tocar en tus fibras el sufrimiento que te están contando, que te están narrando. Y eso también es un dato importante. El sufrimiento es histórico, o sea, tiene que ver con la historia, ¿no? Cuando uno narra su propia historia, ya después de que supera o de que vence ciertos sufrimientos, es cuando puede dar un testimonio, que eso es lo que se trata nuestra fe, ¿no? Y de lo que hablábamos ahorita y de lo que tú decías en referencia a Cristo, ¿no? De por sus heridas lo reconocieron, ¿sí? Al igual, a todos nosotros los creyentes, cristianos y personas de a pie, increyentes, lo que sea, a todos se nos va a reconocer por las heridas del sufrimiento, pero cuando ya las narramos desde nuestra propia historia, de una manera como, pues vamos a decirlo, de victoria, ¿no? De que se pudo salir adelante. Sí. Los dos, bueno, abordaban, por ejemplo, Diego, el tema del llanto, ¿no? Cómo es importante llorar. Por ahí en un Notidiócesis encontré una vez que titulaban así, ¿no? Llorar es encontrarte contigo mismo. Y cuántas veces incluso en el sufrimiento, porque ligamos pues nuestra fe, el sufrimiento es encontrarte con Dios, ¿no? Incluso es un lugar teológico. Yo creo que les tocó verlo ahí en teología los dos, que son los lugares teológicos desde donde Dios nos revela, ¿no? Y yo creo que el sufrimiento es un lugar teológico. Esto es paradójico, ¿no? Porque tú decías ahorita, Tere, Cristo se muestra sufriente. Y yo ayer les decía a los jóvenes de San Juan Bautista, les daba un tema y les decía, yo no creo en un Dios triunfalista, yo creo en un Dios que triunfa a través del fracaso, ¿no? Y cómo el camino de Cristo es a través del fracaso. Pero sí, detrás de este gran fracaso viene la gran victoria, pero todo es a través del fracaso. Y como decía por ahí los obispos, ¿no? No le tenemos miedo al fracaso, sino una vida sin sentido. Y Cristo entregó su vida con sentido. Y mencionabas esta parte, Tere, muy importante de mostrarse, ¿no? En el sufrimiento y cómo es necesario para poder hacer auténticas relaciones, mostrarnos. Levinas es un filósofo que era judío, ¿no? Y que él le tocó hacer su tesis, le dio un giro a la filosofía de Heidegger, porque Heidegger planteaba el sufrimiento como que amargo, ¿no? Como que pues ya ni modo, medio así fatalista, ¿no? Como que ya todos nos vamos a morir, pues sufre como quieras, ¿no? Y estamos arrojados en el mundo, nadie me quiere, como medio víctima, ¿no? Entonces, era emo, ¿no? Heidegger, entonces resulta que Levinas viene a decir, es que no se trata solamente de sufrir, todos sufrimos, sino que se trata, dice, ¿qué tenemos desnudo en nuestro cuerpo? Lo único desnudo que le mostramos al otro en nuestro cuerpo es el rostro y las manos. El rostro es para que me conozcan y las manos es para actuar con el otro. Y decía, tú cuando quieres ayudar a alguien que sufre, no es dándole lo que te sobra, no es dándole lo que te sobra de tiempo, no es dándole lo que te sobra de comida. Y ahorita lo vemos en la pandemia, ¿no? Esto es muy actual, sino que yo te doy mi cama, yo te doy mi familia, yo te doy lo que tengo para comer, yo te doy lo que tengo para transportarme. Y decía él, no se trata solo de ponerte en los zapatos del otro, sino darle el zapato al otro y acoger la desnudez que el otro te está mostrando, ¿no? Porque, y no hay otra forma a veces más que mostrarnos desnudos. Y aquí entra este tema de la relación, ¿no? Cómo el personalismo con Levinas tiene algo radical, porque yo me estoy mostrando desnudo, ¿no? Ante una sociedad que utiliza la desnudez para consumir. Aquí dejo el tema, ¿no? Utiliza la desnudez para consumir y no para relacionarse auténticamente. Me gusta dejar este tema sobre la mesa. ¿Ya ustedes qué piensan? Oigan, con esto que dijeron ambos del llanto, me acordé de la carta del Papa de Christus Vivit, hace poquito que platicaba con los chavos que están organizando el Congreso de Adolescentes, que le están poniendo todo su cariño y que va a quedar bien bonito con el favor de Dios. Y una parte de este documento decía el Papa, hay realidades que solo se pueden ver bien con los ojos empañados de lágrimas. ¡Pum! O sea, la importancia del llanto, ¿no? O sea, y que lo mencionaba porque ellos estaban analizando este pasaje de la viuda de Naín y cómo Jesús se compadece y cómo la viuda, pues,
está sufriendo, ¿no? Y es obvio que sufre, no lo está diciendo, pero está sufriendo. Y cómo el compadecernos, como decías tú ahorita, Padre, el padecer con el tener como estas entrañas de misericordia, pues sí, nos llevan a una mayor fraternidad entre todos, y como el llanto, que muchas veces es hasta incluso visto como signo de debilidad, o que luego hay en grupos de jóvenes, me tocó incluso yo, que no, pues si no lloran los muchachos con la dinámica, no sirvió. Y cómo queremos andar ahí como manipulando el llanto, cuando el llanto es, como ustedes dijeron, súper bonito, o sea, como la representación de esa empatía, de ese dolor, y bueno, verlo así, ¿no? Como liberador, como que nos transparenta, como que nos conecta, y sí, totalmente de acuerdo. Y lo que decías al final de la desnudez, pues qué diferente sería si nuestra perspectiva fuera, bueno, mostrarme como soy, y hablar de mis fracasos, y hablar de lo que me hace ser en mi cabeza débil, o en lo que me hace ser en mi cabeza imperfecto. Y qué diferente sería si nos conectáramos de esa manera, y diciendo, bueno, soy imperfecta, soy pecadora, soy tantas cosas que me han dado dolor, pero Dios me transforma. O sea, no estoy sola en este punto, que es lo importante. O sea, permito que Dios me transforme, y que mi dolor sea fuente de sanación incluso para mí misma y para los demás. Así es. Oye, Tere, me da mucha risa porque me hiciste recordar también mis tiempos de los grupos de jóvenes. Y sí, la mejor métrica para saber que tu tema estaba fregón era porque lloraban 3 o 4, ¿no? Ahí de repente. Que uno no sabía exactamente por qué lloraban, pero pues ya con eso uno se sentía muy satisfecho de esto, ¿no? Y digo, o sea, de hecho, si nos ponemos a llorar, yo creo ahorita los 3 vamos a tener más audiencia, así que yo ya Así que échenle ganas. Yo ya no estoy parpadeando para que me salgan. No se crean. No, lo que pasa es que, fíjense, también es bien importante, y con el tema del llanto, pues sí es muy profundo, ¿no? Tiene mucha profundidad como nosotros lo estamos manejando. Sin embargo, en la vida cotidiana, de pronto el llanto se vuelve superficial. Yo podría decir así como que con una frase muy, muy burda, pero Dios no es un Kleenex desechable, ¿verdad? O sea, no es de que te vas a acercar a Dios para estar llorando y para estar en desgracia, porque también aquí una cosa que es bien delgada, sobrepasar la línea hacia el victimismo, ¿no? Ya el sufrimiento no es victimismo, el sufrimiento ya lo estamos desarrollando nosotros de una profundidad pues distinta, de una realidad que nos impulsa a crecer, ¿no? Igual, o sea, también cuando nosotros tenemos relaciones, estamos hablando de que a través del sufrimiento nos podemos relacionar de maneras muy auténticas, pero también si utilizamos a las personas como Kleenex desechables, pues también ahí no es que estemos fundando una relación auténtica, ¿verdad? Entonces, yo creo que las lágrimas son un regalo que definitivamente Dios nos ha dado, y también nuestra biología, ¿no? Porque sabemos que el llanto pues funciona como una válvula que desahoga, ¿no? Todas las presiones, todo lo que venga, y es un proceso también biológico. Entonces es un regalo de nuestra misma constitución como seres humanos. Pero bueno, pues yo nada más también ahí ponía ese paréntesis, ¿no? De que es importante distinguir ahí eso del llanto. Sí, es importante como que esta parte que decías, Diego, como de decir, el sufrimiento no debe ser para victimizarse, ¿no? El mismo Papa San Juan 23 decía que el ser humano decide entre el bien y el mal en los momentos de sufrimiento. Y es interesante ver cómo Alemania sale derrotada de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y en un segundo periodo provoca demasiado sufrimiento, ¿no? A nivel mundial, o sea, provoca una guerra mundial que el único resultado que deja, pues sí, es un orden distinto en la economía, pero también deja más de 6 millones de judíos muertos, y podemos hablar más o menos de 10 millones de personas muertas, ¿no? Ya contando los soldados y las personas inocentes por los bombardeos, y nos damos cuenta que aquí entra la cuestión ética, ¿no? O sea, ¿qué hago yo con mi sufrimiento? Porque puedo hacer cosas extraordinarias, pero también puedo hacer cosas desastrosas. Puedo construir o puedo destruir. Y aquí es donde a mí me gusta decir, cuando yo asumo el sufrimiento y lo voy sanando, mi sufrimiento se convierte en una misión. ¿Qué opinan de esto? No sé. Sí, oye, es un tema...
Perdón, Tere, adelante. No, tú, Diego, tú. Bueno, lo que yo iba a decir es que es un tema que también a mí ahorita, yo tengo un problema para entrar a Twitter ahora, porque lo abro y neta salgo bien deprimido. Bueno, yo. Sí, de todo lo que está sucediendo. Muchas veces me han dicho, pues deja de seguir páginas de noticias o deja de seguir, pues aunque lo haga, o sea, de todos modos uno siempre va a encontrarse con alguien que comparta los memes de Andrés Manuel o de Trump, entonces pues no se puede uno ahí deshacer de esas realidades, ¿no? Pero a lo que iba, es que sí es cierto, el tema del sufrimiento también raya en lo ético y es algo que no lo podemos evitar igual, porque yo me pongo a preguntar, o sea, de repente cuando vemos así las actitudes y las decisiones que se van tomando y si nos ponemos a pensar en Trump, por ejemplo, ¿no? Ahora con todo el desastre que está sucediendo en los Estados Unidos, que les mandamos pues nuestra oración y nuestra solidaridad a todas las personas que están haciendo la lucha allá por un mejor, un mundo más justo, ¿no? Pero bueno, a la idea a la que iba es de que si te pones a contemplar el rostro de Trump, o sea, haciéndolo como en un ejercicio así como psicológico, espiritual, como queramos, pero viendo una foto de Trump y decir, ¿qué ha sufrido este hombre para llevarlo a estas decisiones? ¿No? Tratar de entenderlo un poquito, tal vez a eso. Digo, es un ejercicio muy vano, quizás, pero de todos modos, al final de cuentas es eso. O sea, Trump no simplemente está tomando decisiones desde lo que él quiere manifestar públicamente, ¿no? Como su fuerza, su virilidad, su orgullo patriótico y todo eso, ¿no? Tiene un contexto también de sufrimiento, tiene un contexto de lo que pues pasó en la historia de su vida y demás. Entonces a uno le queda preguntarse, oye, eres un ser humano como yo te reconozco por el rostro cuando contemplo tu rostro, pero sí podrías hacer algo mejor con tu sufrimiento, ¿no? Sí podrías tomar mejores decisiones con tu sufrimiento. Es como cuando peleas con alguien, con tu pareja, con tu familia, con tu amigo. O sea, primero contemplar el rostro del otro y decirle, oye, yo sé que está sufriendo o que está provocando sufrimiento esto, pero no olvidemos que podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Digo, hasta en los libros de Harry Potter aparece eso. No somos, ya no me acuerdo ni exactamente cómo va la frase ahí, pero dice eso, o sea, no son las cosas no nos definen lo que nos pasa, ¿no? Sino lo que decidimos hacer con ello. Entonces es una sabiduría que trae un sentido común muy, muy básico. O sea, por eso sí es importante entender esto. El sufrimiento sí va a rayar con lo ético. Oigan, yo pensaba dos cosas ahorita con lo que decías tú, Diego, de Trump. Me diste así como en uno de mis pecados. Yo no puedo con Trump, lo confieso, me confieso aquí frente a ustedes. Pero, hay que pero claro, o sea, tengo que hacer un ejercicio de empatía, de entender, de ver dónde está el otro, desde dónde está hablando el otro. Y a lo mejor con Trump es fácil, o sea, como que, ay, me cae mal o yo no haría esto así porque está lejos, ¿no? Pero el ejercicio de empatizar con mi vecina, empatizar con mi amiga, con mi mamá, con gente que tengo cerca, creo que eso es algo que de verdad a mí me serviría muchísimo, o sea, practicarlo más, empatizar, entender al otro desde dónde está hablando, qué le duele que lo motiva, que la motiva a actuar así, que muchas veces no queremos producir dolor en los demás, o sea, muchas veces son nuestras heridas abiertas, como decías tú ahorita, padre, hablando. Entonces, pues sí, hacer esos ejercicios de empatía. Y me encantó, padre, que mencionaste lo de Alemania. Me voy a, así sin irme mucho a rollos medio raros, pero me voy a permitir usarla de ejemplo porque está padrísimo que sí, Alemania pierde las 2 guerras mundiales y, o sea, dolor en ambas. Después de que pierde la Primera Guerra, pues, ¿cuál es la respuesta? Como ensimismamiento, nacionalismo. Claro que no culpo al pueblo alemán, no estaban en una devaluación, estaban en crisis y pues les ofrecen soluciones sencillas a cambio de una obediencia ciega, pues sí, aceptan Hitler y ya sabemos todo lo que pasó. Después de la Segunda Guerra Mundial, que también pierden, yo me maravillo, o sea, cómo el mismo evento tuvo 2 respuestas tan diferentes. Y Alemania decidió apostarle después de la Segunda Guerra Mundial a la interdependencia, o sea, a confiar en los otros países. Y Alemania, con este líder Konrad Adenauer, que para los que son políticos o quieren ser políticos que nos escuchan, yo creo que es un excelente referente, no es
santo canonizado, pero un político cristiano que intentó hacer lazos entre los países europeos y decir, ok, ¿qué tenemos en común y sobre qué podemos construir para no volver a pelearnos y para no volver a tener una cosa tan horrible como una guerra mundial? Y pasito a pasito se creó la Unión Europea. Entonces, mismo evento, perder una guerra, humillación internacional, dos respuestas diferentes. Sí, me impacta, ¿no?, lo que van comentando. De repente me vienen las ideas y a la hora de que quiero compartir se me van porque me quedo escuchándolos acá con mucha atención. Entonces, miren, a mí me viene mucho a la mente con lo que compartían, como la cuestión también de, porque hemos ido pues desmembrando un poquito pues la historia, ¿no? Cómo el ser humano ha entretejido su historia entre sufrimiento. Y al fin de cuentas la bioética surge por la situación de sufrimiento del ser humano, ¿no? Los programas pasados habíamos hablado de eutanasia, de fecundación in vitro, porque al fin de cuentas la esterilidad, la no fecundidad, la no vida es un sufrimiento, ¿verdad? El saber que no voy a poder el fruto de mis entrañas, ¿no? En los hijos, el aborto incluso, nosotros nos damos cuenta que hay situaciones del aborto que empujan socialmente, que empujan éticamente, por principios. ¿Cuántas personas abortan por cuidar sus principios? Es interesante, ¿no? Porque es un choque ético. Es decir, si quedo embarazada o si quedamos embarazados, resulta que vamos a romper nuestra imagen conservadora, nuestra imagen de práctica, incluso de fe. Qué difícil ahí, ¿no? Porque me llama mucho la atención que incluso el padre Martín Barraza, bueno, el señor obispo Martín Barraza de Torreón, él decía que hay que buscar erradicar el aborto, pero no hay que penalizar el aborto. ¿Sí? O sea, no penalizar el acto, pero no a la persona que lo comete. Sí, o sea, decir, no aceptamos el aborto, pero no hay que, tampoco aceptamos que se penalice a la mujer, porque no sabemos qué contexto. Y ahorita está en pañales, ¿no? El derecho en este sentido. Tú eres un criminal y vas como un criminal a la cárcel, parejo, ¿no? Cuando las circunstancias psicológicas y de historia de dolor son distintas, ¿no? Porque decir, bueno, incluso ahora Anonymous nos hizo llorar. Yo el día de Cristo sumo y eterno sacerdote lloré. Y van a decir, ay, padre, ¿cómo es yo? Aparte que la cuarentena me trae sensible. Hagan de cuenta que a media homilía me quebré y empecé a llorar, ¿no? Empecé a decir, yo tengo muchos sacerdotes que perdonar, yo tengo que pedir mucho perdón en nombre de otros sacerdotes, yo también como sacerdote tengo que pedir perdón. Pero ¿cuántas veces, gracias a este llanto, gracias a encontrarnos con el sufrimiento, somos menos severos con el otro? Me llamó la atención que en el Congreso de Adolescentes del año pasado entraron más o menos en crisis fuerte, pero fue una crisis de catarsis, ¿no? De 32 jovencitas. Y yo me preguntaba ya después como pastor y decía, debimos haber dejado de perder fue una hora santa, otra media hora de llanto catártico, ¿no? Porque cuántas niñas de esas en su hogar no es normal llorar, no es normal sufrir, no es normal que te rindas, no es normal que fracases, y tal vez en esa hora santa encontraron la oportunidad y ¡pum!, se soltaron, ¿no? Y hasta gritaban, están endemoniadas, no hombre, déjenlas llorar, ¿no? Porque no vienen de un lugar. Yo me puse a revisar los casos de las niñas y me puse a verles y decía, oye, no, lo que pasa es que traen tanta ansiedad, traen duelos no superados, que no se ve como algo normal el sufrimiento. Y cuando empezamos a ver el sufrimiento como algo que todos nos sucede, somos menos severos en las críticas de juicio, incluso a interior de la iglesia, ¿no? Como decir, a veces en la iglesia somos muy dados a decir, mira lo que hace, mira cómo se porta, mira ahora lo que hizo, mira ahora lo que pasó, cuando en el fondo hay una historia de dolor dura, ¿no? Decir, ¿por qué dolor pasó? Ahorita me resultaba chocante que Diego nos aventara una personalidad tan agresiva como Trump. De hecho, me increpó, entonces, pero me volteó la tortilla, ¿no? Decir, wow, me retó a ver esta parte compasiva, decir, ¿cuánto ha sufrido este vato, no? Decir, yo tuve un profe, sin decir nombres, que cómo nos hacía sufrir, y yo decía, este compa,
pues estaba escribiendo mi primera novela corta cuando nos daba clases, precisamente en su clase, no se crea. Y yo decía, a este vato le hace mucha falta llorar. Exacto. Entonces, Sí. San Agustín decía, no está bien sufrir, pero es bueno haber sufrido. Entonces, ¿Qué tal? Oye, hermano, pues es que fíjate, ahí está bien denso también el tema cuando ya conectamos, ¿no? Con estas situaciones muy concretas como el aborto, como esto, porque ahí es en donde me refería yo al principio, o sea, cuando te paras en medio de contextos, híjole, te puede cambiar muchísimo tu idea de cómo has sufrido incluso tú, de que si tú te la has pasado de chiple, ¿no? O de niño berrinchudo y todas estas situaciones, o sea, pararte en medio de un contexto es la cosa más enriquecedora de todas, ¿no? O sea, en un contexto de sufrimiento. Pero fíjate, también es esto bien importante porque el sufrimiento nos puede dar máscaras y una de las máscaras más comunes del sufrimiento es el de ser jueces. Esa no, hermano, esa es diabólica. No, ahorita les platico la historia de mi máscara, ¿no? Sí, pero tiene sentido. Yo conozco esa historia y exactamente, o sea, cuando uno sufre es precisamente cuando empieza a crear todas estas máscaras, ¿no? Con muchísima creatividad, pero lo que decía es que una de las máscaras más comunes que nos da el sufrimiento es el de ser jueces. Porque así como me tocó sufrir a mí y como yo ya sufrí, entonces alguien tiene que ser castigado para de alguna manera como remediar, ¿no? Lo que yo sentí o lo que a mí me ocasionó este sufrimiento. Y es en donde entra uno y dice, oye, a ver, espérate tantito. Está bien buscar un mundo más justo, un mundo en donde las relaciones sean más éticas, más profundas y todo esto, pero se debe de proponer desde un estrado de juez. Yo creo que ahí es una gran pregunta, ¿no? Y es una gran pregunta en la que tenemos no nada más que estar como diciéndola de dientes para afuera. O sea, sí tenemos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, quitarnos a ese juez imaginario, ¿no? Ese síndrome de jueces para poder pararnos en medio de estos contextos de sufrimiento y realmente dar una respuesta pues empática, una respuesta donde nos una, donde nos traiga verdaderas relaciones importantes, ¿no? Oigan, llevo aplaudiéndoles en mi cabeza los últimos minutos. Les voy a aplaudir ya en la vida real, porque me encanta, o sea, me encanta lo que han dicho los dos. Me estaba acordando de un libro que me fascina, que se llama Durmiendo con un pan, que es de los Lin, es una familia que se apellida Lin, y ellos dan como retiros por muchas partes del mundo y se enfocan mucho en las imágenes de Dios. Y claro, en promover esta imagen de, como dice el Papa Francisco, del nombre de Dios es misericordia. Y cuentan ellos en ese libro que batallaban una vez en un retiro con una persona ya mayor que decía, no, es que Dios es justo, o sea, Dios es juez y Dios le va a dar a cada quien su merecido, y como esta imagen que decías ahorita, Diego, que es tan importante de no tener, ¿no? O sea, como de un juez justiciero. Y entonces escriben ellos que ya profundizando, y como también decían ustedes, de intentando ver desde dónde hablaba esta persona que estaba tan enojada y quería tanta justicia, y les platicó, es que yo fui abusado en mi infancia y yo no puedo concebir que Dios vaya a dejar ese abuso como sin castigo, ¿no? Y entonces, ¡pum! O sea, como que ahí también se entiende luego muchas veces cómo nuestro sufrimiento se vuelve también, pues sí, esta máscara que han comentado los dos, de decir, bueno, pues a cada quien le va a ir como se ha portado, y como a lo mejor no lo decimos tan directamente, pero vamos creando estos discursos. Y decías tú, padre, o sea, incluso al dentro de nuestra iglesia, porque pues todos somos iglesia, ¿no? Entonces, pues habla una católica, un católico, y pues es la iglesia hablando, y que vamos dando esta imagen de sigue las reglas, pórtate así, quédate en este cuadrito, y si acaso en mi percepción ya te saliste de este cuadrito, pues Dios te va a castigar, ¿no? Entonces, híjole, o sea, qué importante sentirnos perdonados y sentir que experimentamos diario misericordia para nosotros poder también actuar con misericordia y con empatía con los demás. O sea, como decía Madre Teresa, o sea, ora para saber cómo te ama Dios, para que tú puedas así amar a los demás. Entonces, mi experiencia de Dios, quien yo creo que es Dios, pues influye en cómo me relaciono con los demás. Entonces, pues ahí vamos. Así es. Oye, se nos olvida una cosa bien importante porque, o sea, ahorita estamos hablando de que nosotros
podemos experimentar el sufrimiento, pero también lo ocasionamos. O sea, es una de las cosas que también tenemos que tener estar bien parados en eso, o sea, tenerlo en la conciencia, ¿no? Y no, hombre, Tere, yo también estoy encantadísimo con todo lo que estás diciendo. De hecho, excelente idea aquí de tener a la presencia femenina, ¿no? Aquí con nosotros para que también estas ideas se vayan desarrollando, pues desde todos los enfoques. Qué feo. Está muy padre la charla. ¿Cuántas veces hay ideologías que nos manejan socialmente que también proceden desde el sufrimiento, ¿no? Ahorita me venía a la mente, pues decir, yo tengo esta parte que me gusta la filosofía, pero yo analizándome personalmente descubrí que uno de las, que es ahora sí, ¿cómo le dicen? El mecanismo de defensa más peligroso, lo tengo yo, ¿no? Que es la racionalización. Y los que racionalizamos queremos arreglar todo con el cerebro. Pero yo le doy tantas gracias a Dios que me guiara por el camino de la filosofía, porque no me lo permite. O sea, ya llega un punto cuando vas estudiando filosofía donde ya no te puedes permitir justificar lo que haces con la razón. Porque no falta que compañero, que amigo venga y te troce lo que estás pensando. Y como filósofo tienes que vivir vulnerable. De hecho, una vez posteé, ¿no? Parafraseando a Neruda, decía yo decidí vivir en el corazón de los demás, decidí vivir con la piel de gallina expuesta, decidí hablar por los demás, decidí recibir las críticas de los demás, ser como un costal de box que se deja interpelar. Elegí la vida del filósofo, ¿no? Entonces yo creo que por eso también el programa de ateísmo católico, porque pretende ser una educación filosófica y crítica para nuestro pueblo, porque muchas veces hemos provocado sufrimiento y nos toca aceptar la crítica. Tal vez no fueron muchos los que matamos en la Inquisición, pero matamos en la Inquisición. Tal vez, dices tú, las circunstancias de los padres en la cuestión de los abusos, porque también hay padres de familia que han cometido abusos, ¿verdad? Y esos son los que menos se hablan, porque el otro día decía el Papa Francisco en una entrevista, en un tiempo no se hablaba de sexualidad ni se hablaba de esto abiertamente, no se hable, no, cállese, no ande diciendo que le pasó eso. Y ahorita estamos en un contexto donde dice, sácalo, porque si no, no lo vas a sanar. Entonces, fíjense, este aspecto de decir cómo nos toca también aceptar, ¿no? No ser como apologetas, porque la apología ya se murió desde el año 68, ¿eh? La apología ya se murió, ahora existe la teología fundamental, y la teología fundamental no es defender la fe, porque la fe se defiende sola. Tú nomás muestras la fe, ¿no? Entonces no se trata de subirnos a pelear, sino decir, bueno, ¿qué me tienes que decir, no? Y a veces nos toca aguantar vara y quedarnos calladitos a que nos den una cátedra y decir, oye, ¿cómo te pasaste? O sea, en este momento tenías poder y te pasaste de lanza, como el Papa Julio II con Miguel Ángel, o sea, sí quedó bien chida la Capilla Sixtina, pero te pasaste de lanza con Miguel Ángel, ¿no? Entonces, decir, hay que entender que a veces nosotros hemos sido el hermano mayor abusoncito que le ha dado sus bachones hemos hecho bullying, ¿no? Se nos hizo bullying en el 68 con las persecuciones de Nerón, de Valeriano, etcétera, pero también a nosotros, cuando nos tocó tener la batuta, y hay que asumir también eso, ¿no? Como dice Diego, también a nosotros nos tocó hacer sufrir. Y claro, hay que leerlo en su contexto histórico concreto, porque en la Inquisición, ya les prometí un programa sobre la Inquisición, pues hay un contexto jurídico, pero de todas maneras es malo, ¿no? Matar aquí en China es malo, juzgar a alguien así deliberadamente es malo. Entonces, bueno, pues me gustaría que cerráramos con un último comentario de una pregunta que les voy a hacer para luego ir a las preguntas y respuestas. Decir, la pregunta final de nuestra intervención sería, ¿creen ustedes que habría una mejoría ética si nosotros normalizamos que todos sufrimos, que todos somos capaces de sufrir y que todos hemos sufrido en algún momento de la vida? ¿Habría una mejoría moral en México, un mejor progreso, una mejor calidad de empatía, una mejor calidad humana, ¿no? Incluso académica, ¿no? Y se habla de la inteligencia emocional, de la carencia de empatía, y una persona que no es empática es psicopática, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué piensen ustedes.
Adelante, Diego. Sí, me echas al frente, ¿verdad? Dice, yo quiero tiempo para pensarle. Mira, hermano, la verdad es que se me hace una pregunta que pues no es sencilla de responder por una situación, porque para empezar, bueno, se me hace muy obvio, porque sí, o sea, mi primera respuesta sería sí. Evidentemente, cuando nosotros actuamos desde la vulnerabilidad y cuando aceptamos el sufrimiento y somos empáticos con ello, pues es muy evidente que sí. La pregunta más bien, yo creo, o la redireccionaría hacia el cómo hacerlo, que es ahí donde está el verdadero problema. Y yo me pongo a pensar, pues sí, tú preguntaste, podríamos cambiar los problemas, o bueno, mejorar en nuestros problemas que tenemos como país, como humanidad. Yo creo, aquí cree que el lugar ideal para hacerlo, empezar a hacerlo, es desde las familias. Pero las familias también necesitan ser adoctrinadas de una manera de acompañamiento. Y ahí es en donde entra la iglesia. Si la iglesia se mete a este juego y como hace honor a las palabras del Papa Francisco, que se hace una iglesia accidentada, yo creo que la iglesia va a tener muchísimo que jugar aquí para que las familias aprendan que el sufrimiento está bien, que se puede normalizar y que desde ahí se puede empatizar. Entonces, pues ahí sería mi respuesta en esto. Sí, lo que dijo Diego. Ah, sí. No. Oigan, no se crean, yo también estaba pensando en algo que ha estado, que fue controversial hace unos meses antes del COVID y todo esto, que pues fue la marcha de mujeres, ¿no? Y yo pensaba como muchas veces, pienso aún, el machismo de los niños no lloran, de no expresas tus emociones, lo artístico no es para hombres, ¿cómo va también no permitiendo que se tenga esta sana manifestación de las emociones en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces, súper sí el normalizar el dolor, súper sí el comunicarlo. Claro que las formas, como dices, Diego, son fundamentales, ¿verdad? Porque yo puedo tener dolor y ir a, no sé, matar a quien me causó el dolor y pues eso no es ético, ¿no? Pero sí tener conversaciones al respecto, sí entrenarnos en cómo comunicar nuestro dolor, sí entrenarnos en que Jesús sufrió y que está bien sufrir y que está bien conectarnos con nuestro dolor. Y sí, definitivamente, o sea, creo que haría muchísimo bien como México, como iglesia, como sociedad latinoamericana, esto de normalizar el dolor. Claro. Bueno, me viene a la mente en una ocasión, ya voy a hacerlo así como muy íntimo, ¿no? De mi relación con Dios y yo. Me viene a la mente pensar ahí lo que ustedes decían. Una vez entré a una capilla y estaba un señor de rodillas llorando en oración. Un señor de esos que dices tú, yo dije, este es cruzado de Cristo, ¿no? Estaba así frente al sagrario. Y en mi voz interior, en la conciencia, que dice la Gaudium et Spes número 16, que es la voz de Dios, ¿verdad? Yo escuchaba que Dios me decía, ¿no? Un hombre de rodillas llorando no es un hombre derrotado, es un hombre poniéndose de pie. Y yo creo que México y nuestra iglesia y nuestra sociedad actual está llorando por muchas cosas. Por la pandemia, por la discriminación, como lo vimos con Floyd, como lo estamos viendo con Giovanni, como lo estamos viendo con los países que viven sumidos ahora sí que en la esclavitud económica, que tienen pocas posibilidades las familias. Entonces vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? Decir, una persona sufriendo no es una persona derrotada, es un alma, es un corazón poniéndose de pie. Y de ahí surgirá una ética nueva, ¿no? De ahí surgirá una nueva sociedad, una nueva persona. Yo cuando empezó la pandemia, no sé, yo leía como en mi conciencia la lectura de los tiempos, ¿no? De los signos de los tiempos. Es decir, este es un tiempo para renacer, ¿no? Y hasta algunos me preguntaron que por qué me había rapado, pero para mí, siempre que me rapo tiene ese sentido. Es decir, vamos a renacer, ¿no? Vamos a comenzar desde el principio y cómo el dolor viene a resetearnos. A veces nos deja sin caminar, a veces nos deja sin hacer muchas cosas que podemos hacer comúnmente cuando el dolor es físico, pero es un renacer. Y muchos marcan incluso la vida eterna como un renacer, ¿no? Como decir, o nazco en realidad a la vida eterna. Entonces, nuestra vida como cristianos siempre será esto. Estamos siempre en camino, siempre vamos a sufrir,
pero siempre le vamos a dar un significado. Y el eje de significado del sufrimiento es la cruz, ¿no? Es la cruz. Yo no creo en un Dios que te libra del sufrimiento, sino que te da un camino para que salgas de él, como diría Monseñor Ríos. Yo no creo en el Cristo que les ahorró caminar 11 kilómetros a los discípulos de Maús para verlos. Yo creo en el Cristo que camina con ellos mientras sufren la derrota, ¿no? Entonces, yo prefiero que Cristo camine conmigo en el sufrimiento a que me quite el sufrimiento, porque yo sé que hay un valor extra. Y ahorita decía Diego, hay que enseñar a las familias. Yo creo que aquí sí como es importante, hay que también educar a las familias, como decíamos, en el valor de sufrir y demostrar las heridas que cada uno tenemos. ¿Cuántas familias no están trabadas en relaciones interpersonales porque no han dicho, oye papá, me dolió el día que no estuviste en mi graduación? Simplemente, ¿no? Y se destraban muchas cosas por las cuales había cosas que no se habían platicado. Entonces, bueno, pues les agradezco por abrir su corazón entre nosotros y hacia la audiencia de ustedes que nos está escuchando y también a la mía. Y ahora pues vienen las preguntas de la gente, ¿no? Por ahí me dicen que ore por Balta y por Alonso porque tienen a un amigo, un adorador de deidades mayas, ¿no? De Diego, son amigos de Cuauhtémoc, y por aquí pues también hay comentarios de personas que te siguen, Tere. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar preguntas que Juan Daniel nos va a hacer el favor de leérnoslas para irlas contestando. Entonces, si son personales, pues la responde cada quien a quien se la dirijan. Si es al aire, contestamos brevemente cada uno de nosotros. Se nos colgó el tiempo, pero si ustedes no tienen compromiso enseguida, podemos extendernos poquito, y si tienen, pues ya ustedes nos dicen, ¿no? Yo más bien estoy pensando si quiero participar de esto, Es que, déjame te digo. Me duele. Me duele, ya está aquí. Ya me vas a poner en vulnerabilidad. No, lo que pasa es de que, déjame, antes de pasar a esa sección de preguntas, hermano, es tiempo también de echar flores, ¿no? No todo es sufrimiento. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de ti y de lo que haces a través de las redes sociales con este programa de ateísmo católico. ¿Por qué? Porque precisamente vienes a exponerte a que te pregunten, ¿no? Y no importa creyentes o que sean increyentes, ¿no? Pero lo que sí me pone de nervios es que tú ya tienes muy educado a tu audiencia, entonces ya les has enseñado de filosofía, de teología y bueno, no sé qué tantas otras cosas les habrás enseñado, pero sí, aquí viene lo interesante. Vamos, los dos han estudiado teología, ¿no? Eso es una ventaja y es algo que veo muy positivo, porque Tere es algo que yo admiré inmediatamente cuando empecé a conocer a Tere, ¿no? Es decir, es laico, mujer, y ha estudiado teología, o sea, ha tenido la delicadeza de regalar tiempo, porque vamos, ¿quién vive de la teología, no? ¿A quién le va a comer teología, no? ¿Qué vas a estudiar teología? Ah, no, sí, vas a ganar un chorro. y lo mismo tú, ¿no, Diego? O sea, eres laico y empeñaste 8 años de tu vida en estudiar teología, y sin embargo tu corazón sigue siendo generoso, es decir, aquí estoy exponiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que quiero felicitarlos también en eso, ¿no? Son un corazón generoso para la iglesia, porque lo que tienen lo siguen compartiendo, ¿no? Oigan, pensé que sí me iban a pagar, pero pues bueno, ya me quedé sin un cheque más. Otro dolor, Diego, otro sufrimiento. Llóralo. Ahorita voy a llorar. Oigan, no, antes de pasar a las preguntas, sí, yo también quiero agradecerles, o sea, de una vez, porque el que figuras como ustedes, como los dos, den este rostro de la iglesia, y cuando yo escuchaba al padre Bicho, tanto en el podcast que me pasó Famer, y tanto en su programa, pues es esta apertura, ¿no? Al diálogo y bien vulnerable, o sea, yo no sé si yo podría, o sea, como de, a ver, pregúntenme, le decía antes de que nos conectáramos que pues todo mi respeto, y Diego igual, o sea, la verdad que el podcast, la disciplina, todo lo que has compartido, mis respetos, y quiero hacer un comercial, que si hay chicas, hay mujeres que están escuchando y que dicen, ay, a mí también me gustaría estudiar teología, quiero saber cómo,
tú eres la iglesia, o sea, tú mujer eres la iglesia y entonces contáctenme o pongan ahí en los comentarios. Hay muchos programas con becas de todo a todo, entonces anímense, chicas, anímense a hacer lo que sea que el Espíritu Santo las esté inspirando a hacer, porque pues aquí vamos todos construyendo el reino. Gracias, Tere, por el anuncio. A mí también me ayudó en un momento considerar, ¿no? Continuar ahí mi formación, que esperemos más adelante y Dios quiera. Pues bueno, pues ya, Juan, te damos chance de que por voz de Juan Daniel, pues irán sus preguntas el día de hoy y pues ojalá y les hayan sacado mucho filo el día de hoy. Entonces, hermano, yo ya estuve en tu programa y aguanté vara, ahora tú aguantas vara. Esto es explotación ya, me estás diciendo que es más de la hora. No, ni modo, me siento encantado. Yo quisiera estar aquí, podría pasar contigo todo el rato. Y también contigo, Tere. Ok. No, sí, encantado de conocerte, porque de hecho qué padre que conectamos así, porque es la primera vez que conversamos, aunque sea de manera virtual, pero se me hizo muy suave. No, igual. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, muy bien. Ok. Hasta ahorita hay poquitas preguntas, son más aportaciones de las que hay, pero somos bastantes conectados, entonces yo creo que en lo que vamos leyendo las aportaciones de la gente, porque han estado poniendo ahí bastantes aportaciones, pues yo creo que es momento de que si nos estás viendo y tienes ahí una duda, pues la lances, ¿no? Ya sea para el padre, para Tere, para Diego, para los tres, o como quieras. Pero bueno, aquí tenemos una aportación de Andrés Gavilán que dice: el dolor, hasta que lo vemos con ojos de Dios, es comprendido. Nos comparte que él pasó depresión y que ahora dice bendita depresión. Hay muchos saludos para Diego, para Tere, sí tienen fans, y mi mamá. También otra aportación de Andrés Gavilán dice: si el sufrimiento a los ojos de Dios se ve con ojos de misión, para ayudar a personas que no pasen por lo que uno ya pasó. Hay una aportación también de Andrés Gavilán. Y Diana Paula Murillo dice: los alemanes llevan a cabo reflexiones diarias sobre las vidas perdidas en la Segunda Guerra Mundial, desde en las escuelas hasta los anuncios en las calles, porque toda la sociedad alemana se identifica con culpa de lo sucedido, pero todo esto con fin de educar y evitar otra catástrofe. Wow. Y Oli Cuevas menciona algo que justamente cuando llegó el comentario lo estaba mencionando Diego. Dice: en el sufrimiento podemos dejar de nacer la compasión y abandonar y empezar a estar juzgando, que es lo que ahorita mencionaba Diego, ¿no? Y aquí otro comentario dice: Diego realmente tiene razón, la iglesia debería ser más cercana a las familias y tener un acompañamiento. Por ejemplo, en los matrimonios me gustaría que los sacerdotes dieran seguimiento espiritual para que no haya tantos matrimonios rotos. Viene aquí otra pregunta que dice: los agnósticos y ateos, esta ya es una pregunta, critican precisamente que el dolor sea utilizado como un medio para ser conformistas. ¿Cómo argumentarían ante esto? No sé si me dejen entrar con una respuesta primero yo. El Papa Francisco y bueno, el Papa Benedicto fue el que guió la coordinación del Yucat. En el Yucat viene una explicación extraordinaria de la distinción entre proselitismo y persuasión. Pongan atención. Proselitismo es aprovecharse de las situaciones precarias de la gente, de la pobreza, del dolor, de sus situaciones de quebranto, para darles el evangelio. O sea, yo te curo tu sufrimiento, pero si me aceptas el evangelio. Y dice el Yucat: la persuasión no es aprovecharse del dolor, es proponer algo a la razón y al corazón, y si lo quieres bien, y si no, adiós, ¿verdad? Ojo, ya hoy con el Papa Francisco yo siento que como iglesia estamos avanzando mucho en decir: a ti no te toca primero andar evangelizando, a ti te toca primero curar las heridas, porque vamos a traducirlo en palabras mexicanas: primero es comer que ser cristiano. Entonces, si vas a dar de comer, da de comer desinteresadamente, aunque sea un musulmán, o un testigo de Jehová, sea un católico, sea un ateo. Entonces,
en el punto central yo creo que se nos está invitando a ser una iglesia que acompaña a quien sea, ¿no? Si es católico o no católico, yo creo que es apostarle. Y ahorita Diego decía, hacía alusión a este tema, y porque el mismo Papa Francisco dice, acompañar es correr el riesgo de ser rechazados. Yo creo que vamos a proponer realmente el Evangelio cuando tengamos correremos el riesgo de ser rechazados. No tengamos miedo a ser rechazados, ¿no? Sí. Bueno, Teresa. Sí, totalmente. Ahorita, sobre todo la última pregunta, resueno mucho con lo que dijiste, padre. Para quien la hizo, pues de entrada tiene madera teologal, porque esta es como una de las grandes preguntas, ¿no? Y hay muchas propuestas en este sentido, hay mucha teología, sobre todo latina, que habla de este Dios que acompaña, o sea, del Dios que se identifica con el pobre, que se identifica con quien sufre, y no es nada más una identificación de, bueno, Dios está conmigo y ni modo, estoy sufriendo, pero aquí me aguanto. No, o sea, sí se nos invita mucho desde el catolicismo a darnos cuenta, como han dicho tanto Diego como el padre, a qué causa ese dolor, o sea, por qué está sufriendo la gente y qué podemos hacer para remediarlo. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta ese enfoque de una teología que acompaña y una teología que se cuestiona, una teología que está dispuesta a hacerlos, digo, no le corresponderá a lo mejor hacer cambios sociales, por ejemplo, pero sí a los laicos, o sea, sí nos corresponde, se dicen muchas encíclicas, reordenar las estructuras conforme Dios. Entonces, pues creo que es una tarea para todos los laicos y laicas, pues hay un sufrimiento y cómo le hacemos para remediarlo. Y creo que es como un proceso, o sea, lloramos con el otro, le entendemos, conectamos, dialogamos, ¿no? Porque también puede ser que yo piense algo sobre el dolor de otra persona y hasta que hablo con la persona me doy cuenta de la realidad. Y luego, ¿qué podemos hacer? O sea, no es tampoco una iglesia de, no, el dolor te redime, aguántate, no. O sea, es una iglesia también que pues quiere la salvación, ¿no? O sea, en un sentido amplio. Y de Alemania también iba a decir que sí. Alguien por ahí comentó de Alemania y sí, total, o sea, tenemos, digo, tampoco es así de que hay el país perfecto, pero sí tenemos mucho que aprenderle en cómo afrontaron su derrota, ¿no? Su pérdida y cómo la vida cómo nos permite aprender, porque ahora Angela Merkel, que es pues la líder de Alemania, y cómo es esta imagen de empatía, de apertura, de como que, oigan, no se rajen, aquí estamos todos juntos, mucho de un discurso más cercano. Entonces, pues eso nos da esperanza de que siempre podemos cambiar. O sea, nos hemos equivocado, hemos causado dolor, pero siempre puedo decir, lo siento, perdóname, reconozco mi culpa y estoy dispuesto a hacer todo esto para no volver a lastimar y cambiar las estructuras que sean necesarias para no causar más dolor. Sí, bueno, ahí yo quisiera decir, basándome también en el comentario que hizo Andrés Gavilán, o Andrés Gavilán creo que era ahí el nombre, que decía que también el sufrimiento tiene su propia misión. Y a mí se me hace bien importante este comentario porque precisamente cuando hablamos del sentido que hay en el sufrimiento, pues es en donde vienen todas estas situaciones que es al que hace la pregunta, ¿no? O sea, de ese sufrimiento es de donde los que son increyentes pues terminan dándole la vuelta, ¿no?, a estos temas. Espero no rebrujarme mucho con lo que voy a decir, pero es que traigo muchas ideas y se me hace que esto también es para hasta escribir un libro completo. Pero Ortega y Gasset decía una frase que a mí me gusta mucho y que yo la he adoptado, que dice que él decía, soy un cristiano que apela permanentemente al evangelio del creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchas traducciones en la Biblia, esta frase es, creo, Señor, pero aumenta mi fe, que ya es una manera como más romantizada de decirlo. O sea, no está hablando de incredulidad. Y no, la realidad de la incredulidad, pues también hay que ponerle la palabra textual, ¿no? O sea, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuál es mi incredulidad? Filosóficamente también hay un sufrimiento, que es el sufrimiento de desconocer, ¿no? De no tener la capacidad de conocimiento, de estar privado de un conocimiento. Y en esto es bien importante porque al final de cuentas en eso nos la vamos a ir navegando. O sea, necesitamos encontrarle sentido a algo que pareciera que no tiene sentido por definición propia, ¿no?
Y por eso decía yo que era bien importante el comentario de que el sufrimiento tiene una misión, porque, híjole, uno puede sufrir de mil cosas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, quien te causa el sufrimiento es o por tu color de piel, o por tus rasgos físicos, o por tu orientación sexual, entonces es cuando tú dices, ah, caray, o sea, espérame, me puedes evitar ese sufrimiento porque ni siquiera tiene sentido común. Ese sufrimiento ni siquiera debería estar sucediendo. ¿Por qué? Porque no nos va a llevar a un mejor punto. Nos va a llevar al punto de los resentidos, de las luchas continuas entre unos y otros, de polos diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, les digo, es muy amplio este tema, pero a mí sí se me hace bien importante esto, de cómo podemos solucionar. No sé si la pregunta iba por ahí, de cómo podemos solucionar cuando los increyentes o los que son agnósticos o ateos, precisamente por eso se alejan del sufrimiento. Entendamos y hagámoslo en la práctica. La iglesia, todos nosotros que somos iglesia, no promovemos el sufrimiento, no lo promovemos. Entonces, pues en esa respuesta que pareciera muy básica, pero ahí me quedo. Antes de que avancemos, yo creo que nos pasó por alto, que yo creo que los tres lo hemos leído, o al menos escuchado, o algo sobre la Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, ¿no? Que dice, ciertamente nosotros no buscamos el dolor, ¿verdad? Incluso Dios Padre no quería la muerte de Dios Hijo, pero es consecuencia de amar, ¿no? Es consecuencia de amar, y a partir, dice en el número 1314 de esta encíclica, dice, a partir del acontecimiento de la cruz, sucede que el sufrimiento que nosotros no escogemos, o que a veces escogemos por amar, tiene un sentido redentor, ¿no? Entonces nuestro sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo y tiene frutos de redención, ¿no? Entonces, mi sufrimiento por sí solo no vale, pero cuando lo uno a Cristo, ¡pum!, me llama la atención, ¿no? Por esa línea comenta Diego. Y antes de seguir con las preguntas, me gustaría hacer como este comentario, porque ya hicieron, creo, como preguntas por ahí en la página. La pregunta sería, ¿cómo educar en el sufrimiento, no? Y ahorita vivimos en los millennials, los Z, estamos viviendo lo siguiente: tenemos poca capacidad de frustración, porque venimos de papás que fueron Google Boomers, ¿no? Baby Boomers, perdón. Entonces, los Baby Boomers, pues nos educaron así como que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, pero nos privaron de cumplir retos en la vida. Me acuerdo que mi mamá me mandaba nevando a la escuela, y mi mamá fue Baby Boomer, ¿no? Pero yo a mi mamá muchas cosas que hacía yo no las entendí en un momento, pero después las entendí cuando crecí. Me estaba forjando para poder tener más disciplina en mi vida. Y yo, es raro porque siempre voy por más retos. Yo les recomiendo que a sus hijos siempre les pongan retos. Es decir, ya sabe contar hasta el 5, entonces ahora puede contar hasta el 10. Y ya puede contar hasta el 10, ahora puede contar hasta el 20. Ya puede correr una cuadra, ya puede correr 2. ¿Sí? Y claro, hay que darles su merecido, su premio y festejárselos, ¿no? Porque están haciendo su esfuerzo, pero siempre llevarlos más allá. Y no nada más allá en logros personales, sino decir, ahora pudiste dar la mitad de tu lonche en el receso. Ahora, ¿no crees que pudieras dar la mitad de tu cabello para los niños que tienen cáncer? Yo pongo este ejemplo porque una sobrina, de repente, ella por pura iniciativa tenía su cabello hasta la cintura, ¿no? Abajo de la cintura. Y ella por propia iniciativa, de repente, vamos a que me corten el cabello. Y lo vamos, pues, pero no vamos a ir porque lo vamos a donar a niños con cáncer, ¿no? Y decir, no manches, o sea, esos retos que estás sufriendo porque estás perdiendo algo, pero estás dándole luz de esperanza a los demás gracias a que tú estás sufriendo y rompiendo un reto, ¿no? Entonces, quería dejar eso en claro, decir, cómo educar en el sufrimiento. Si tú educas, la otra vez el padre Godínez, que es legionario de Cristo, posteó lo siguiente: el soldado que suda más en el entrenamiento sangra menos en la batalla. ¿Sí? El soldado que suda más en el entrenamiento sangra menos en la batalla. De ese sufrimiento también hablamos para educar a los hijos, ¿no? Que suden entrenándose para que el día de mañana que les toque enfrentar los verdaderos sufrimientos, los sufrimientos de la vida, ellos no sufran tanto, vaya, ¿no? Qué feo. Oye, padre, pues es que está bien padre esto del acompañamiento en el sufrimiento, ¿no? Pues para los que creemos en Dios,
pues ahí tenemos tanto una responsabilidad muy grande para aprender a hacer nuestro acompañamiento más profundo. Pero para los que no, pues siempre existe el vodka también, ¿no? Ahí con eso nos acompañamos. O el tequila, por si todo falla. Por si todo falla, pues ahí tenemos la segura. No es cierto, pero yo creo que cualquier encuentro, ¿no? Cuando platicas, cuando charlas, en algún momento tú puedes estar ahí en una presencia de bálsamo, ¿no? Una presencia que se vuelve bálsamo para esto. Pues precisamente así surge Alcohólicos Anónimos, ¿no? Compartieron el dolor que tenían y lograron superarlo. Yo creo que si las familias compartimos los sufrimientos que tenemos, pues estamos haciendo no un sufrimiento anónimo, sino pues ya evitamos que busquemos anestesias exteriores, ¿no? Como la adicción a la pornografía, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, la adicción incluso al deporte, ¿no? Entonces hay muchas adicciones ahorita con las cuales queremos curar nuestra soledad de sufrir, ¿no? Nuestro sufrimiento, sufrir solos. Entonces, pues así surge Alcohólicos Anónimos, una vez que se le quieren abrir el corazón. Y a veces, pues se puede hacer con la familia, ¿no? Ahorita en pandemia podemos hacerlo. Bueno, perdón, Juanda, te damos chance. ¿Qué? No, pues es tu programa, bicho, tú síguele ahí. Pero bueno, aquí está llegando anónimamente a los mensajes. Dice, solo como una pequeña aportación, hay que cuidarnos también. A veces en la búsqueda de esa salvación al dolor se cae en el camino de otras verdades. Por ejemplo, hacer meditaciones de yoga o buscar estar bien pero dejando de lado a Dios. Es como una aportación, y yo quiero agregar pues ahora sí que una pregunta personal, porque hay una frase que dice, el dolor es inevitable, y el sufrimiento es opcional. ¿Qué pensamos de esas formas de dejar el sufrimiento fáciles, como el yoga, como las meditaciones, o como, pues así como menciona aquí en la aportación, ¿no? Que buscan estar bien, pero dejando pues de un lado o atrás a Dios. A mí me gustaría empezar porque luego se me va la idea. De hecho, ya se me fue. Lo que pasa es que como seres humanos también tenemos que reconocer una cosa. Somos personas que somos seres de procesos, ¿sí? O sea, al principio, si tú estás en la búsqueda de algo, el chiste es de que no te quedes estancado en las situaciones, ¿no? O sea, no es que promovamos así como que sí, vete a hacer yoga para que a ver si ahí encuentras la luz en esto. No se trata como de hacer proselitismo hacia ninguna vertiente de esto, ¿no? Pero bueno, son procesos. A veces llegas por casualidades a esas situaciones, ¿no? Y ahí lo único que tenemos que también ir comprendiendo es de que no podemos estancarnos en algo que nos va, pues así como sobando la espalda, ¿no? Así como que haciéndonos cariñitos y nada de eso, sino que nos potencialice para verdaderamente encontrar el sentido en el sufrimiento, que esa es la tarea más grande y el problema más grande de lo que hemos estado nosotros platicando. A mí me parece que el dolor, como tú decías de la frase, pues es inevitable, el sufrimiento sí, pues yo lo veo prácticamente igual, o sea, es lo mismo para mí, porque pues el dolor es como la consecuencia del sufrimiento, me parece, ¿no? Entonces, ahí es donde reafirmo otra vez, es un proceso, o sea, somos seres de procesos. Primero va a venir el sufrimiento, luego el dolor, y luego ahora sí, la manera de sacarlo, ¿no? De salir adelante de eso. Pues esa sería mi idea. Yo igual, no sé si la persona que lo preguntó, a lo mejor como la raíz, no sé, no quiero poner palabras en la boca de la persona, pero a mí me suena como a lo mejor como este peligro de evasión, ¿no? O sea, que a veces queremos correr del sufrimiento y no sentir y evadimos, entonces, no lo quiero ver, ahí está, pero no lo quiero ver, entonces mejor hago esto. Y me acordaba ahorita que, bueno, al principio que decía el padre dicho de Raniero Cantalamessa, el predicador del Vaticano, y que me encantó una vez cómo explicó él esto de, también lo que tú preguntabas, Juan, del dolor y el sufrimiento son diferentes, son opcionales o qué onda. Y decía el padre Cantalamessa, bueno, o sea, es que antes, en la Edad Media o por ahí, como los sirvientes, tristemente, de los señores feudales, probaban primero la copa que iba a tomar el amo para ver si estaba envenenada o no. Entonces ya si se moría el sirviente, pues ya el amo no se la tomaba, ¿no? Entonces decía el padre Cantalamessa, Jesús probó la copa
del sufrimiento antes que nosotros, para decirnos, oye, no está envenenada, o sea, te lo prometo, estoy probándola antes que tú para que sepas que va a estar bien, que nuestro Dios es un Dios que resucita crucificados y que créeme, o sea, y que claro, otra vez, qué fácil es decirlo, ¿no? Pero ya en medio del sufrimiento, pues uno ya quiere evadirlo como sea y es cuando entran todos estos, pues sí, situaciones complicadas. Pero yo me quedo mucho con eso, o sea, con creerle a Jesús que el sufrimiento no es muerte, o sea, el sufrimiento no es una trampa y que pues creemos en un Dios que camina con nosotros a través del sufrimiento, sin glorificarlo otra vez, o sea, sin decir de, no, o sea, pero pues nos caen las cruces, ¿no? Nos caen los problemas y pues ya. Oye, Tere, ese vato tiene, o sea, homilía que lees de él, homilía que te deja cultura general, biología, interioridad, o sea, un conocimiento existencial, o sea, es un predicador súper completo, o sea, Y lo amo. súper recomendado que lo sigan, que lo escuchen a Raniero Cantalamessa. Es el predicador de la Casa Pontificia, él es el predicador del Papa, personal del Papa. Entonces, bueno, y es franciscano, ¿no? Es interesante también cómo la orden franciscana también nos ha dado cosas extraordinarias. Hasta un Papa, ¿no? Con su nombre. Entonces, pero bueno, me gustaría, como en esta parte, la vacuna tal vez que ha sido para nosotros durante mucho tiempo como católicos, esta de decir, para el sufrimiento, ¿no? Decir Romanos 8:28, que más que ser una receta es muy real, ¿no? Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Para nosotros los cristianos tenemos una hermenéutica, o sea, una clave de lectura de la realidad, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos el dolor, cuando leemos la alegría desde Cristo, pues nos damos cuenta que la vida tiene otra visión, ¿no? Lo mismo lo digo en el sentido de la fiesta. El cielo va a ser una fiesta, ¿no? Me llama la atención que esto lo decía Miguel Flores. El cielo va a ser una fiesta. Cuando se convirtió Saqueo, fiesta. Cuando se convirtió Leví, fiesta. Van a matar a Jesús, la última cena, fiesta, ¿no? Entonces, resucita el Señor, se les aparece en una fiesta, ¿no? Cuando están cenando. Y hacen fiesta, ¿no? Y, por ejemplo, están cenando, ¿no? Después de la resurrección y todos dicen, no, pues el Señor no está con nosotros, se acabó la fiesta y en eso llega el Señor, ¿qué? ¿No? Que se acabó la fiesta, ¿qué? Que se acabó que se hace el party, ¿no? Porque el Señor está resucitado. Entonces, nosotros cuando tenemos la hermenéutica de Cristo somos capaces de hacer de todo una fiesta, ¿no? De hecho, un funeral es una fiesta. O sea, dices tú, un funeral es una fiesta, sí. Dicen, ¿están bien locos estos vatos? Sí, esa es nuestra cultura cristiana, ¿no? Es una fiesta. Y pues en torno a lo que preguntaba Juan Daniel, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieran, esto es un tema, pues es el sufrimiento, ¿no? Es un tema que nos da para una tesis doctoral, para una asignatura completa. Pues cerramos con una última pregunta, Juanda, o un comentario, lo que gustes, comentamos y vamos a... Bueno, aquí José Francisco Alba puso dos preguntas que la verdad están muy interesantes. Si quieres, con esas son las que cerramos. Pero pues primero voy a abordar la primera pregunta y comparten y ya después la última para darle espacio a cada uno y que no se pierda pues como el hilo de qué se preguntó, ¿no? Dice, en Mateo 26:11, dice que a los pobres los tendremos siempre con nosotros. En contraste con lo que mencionó el padre de San Agustín, aquí una pregunta, ¿será que a Dios le interesa más consolar que acabar con el sufrimiento? Bueno, pues es una excelente pregunta, así le sacaste filo, José Francisco Alba. Esta pregunta... Ya me tengo que ir, muchachos, yo ahí. Esta pregunta es extraordinaria, ¿no? Nos deja simbrados. Mira, y aquí se dividen muchos pensamientos. Camus, que era amigo personal de Sartre, en una ocasión estaba por ahí diciéndole, mira, es que Dios no existe. Los dos eran ateos, ¿no? Y le dice, mira, a este niño lo acaban de atropellar y Dios no intervino para que se detuviera, ¿no? El sufrimiento. Y aquí entra la división porque luego dice, si es un Dios bueno, ¿por qué no acaba con el sufrimiento, no? Es una pregunta obligada después de la pregunta que hace José Francisco. ¿Por qué? Porque entonces el Dios que creemos nosotros no es tan bueno, ¿no? Porque si fuera bueno acabaría con el sufrimiento.
Y aquí está mucho lo que decía Tere, ¿no? Es decir, bueno, el sufrimiento no es tan malo. Dios no quiere el sufrimiento, que eso quede bien claro. Lo permite para sacar algo mejor. Y lo que nos es muy difícil entender como humanos, incluso ahora que estamos viviendo la pandemia, es que incluso Cristo ha trastocado las puertas de la muerte. Entonces, no hay un sufrimiento ya para los que creemos en Cristo que nos alcance de forma eterna. La muerte, incluso, yo siempre les pongo este ejemplo a quienes padecen la pérdida de un ser querido. La infancia tiene sus años de paso y duele crecer. La adolescencia duele mucho más crecer. Y la juventud, pues ya se la pasa uno hasta chido, ¿no? Y hasta se vuelve uno medio déspota, ¿no? Porque, ¿por qué no le corres, viejillo? ¿No? Entonces, pero bueno, las etapas de la vida tienen años. Y yo les digo, pero la etapa de la vida que menos dura es la muerte. Porque la muerte dura en lo que cerramos los ojos de esta vida y los abrimos a la otra. Y decir, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Jesús no está diciendo decir, siempre les voy a mandar pobres. Jesús está diciendo, siempre existirá injusticia. Y ustedes, canijos, hay de ustedes donde no trabajen por la justicia. Porque no hay justicia, no hay paz sin justicia. Total. Seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo desacuerdos, seguirá habiendo enfermedades incluso más crónicas, mientras siga existiendo la ignorancia, la pobreza, porque la ignorancia es el rostro más feo de la pobreza. Hay muchas personas que de pronto se presentan oportunidades muy grandes a la puerta de su casa, pero por ignorancia no las aprovechan. Entonces, yo siento que más bien vamos a traducir lo que dice el Señor. Es, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Tienen mucho jale, ¿no? Ahorita estamos descansando, a ver, tienen mucho jale, ¿no? Sí, total, y que también con esta pregunta me acuerdo de, pues en otro pasaje que dice Jesús, denles ustedes de comer, cuando los discípulos ya estaban de que no, cada quien que se vaya para su casa y ya cada quien que busque qué va a comer y cómo se soluciona la vida, y Jesús nada, o sea, denles ustedes de comer. Entonces es una pregunta súper profunda, ¿no? Pero yo creo que son las dos cosas, o sea, creo que Dios consuela a través del Espíritu y a través de pues todos que somos el cuerpo de Cristo, pero creo que también a través del cuerpo de Cristo Dios nos va llamando a aliviar sufrimientos, porque creo que es importante distinguir, o sea, hay sufrimientos que nos caen, ¿no? O sea, una enfermedad, un accidente, y que bueno, son cosas como que caen, pero ahorita decía Diego algo súper importante, hay sufrimientos evitables, o sea, hay sufrimientos de que son discriminación, sufrimientos que son por acumulación de riqueza, sufrimientos que podemos evitar como católicos. Entonces yo creo que es importante no ver a Dios como lejos, que a veces yo misma tengo que hacerme esa aclaración, sino cerca, o sea, Dios en medio de nosotros y Dios actuando a través de nosotros, pues somos sus manos, somos sus pies, y creo que podemos tanto consolar como, y no solo aliviar, sino romper todo lo que oprime y romper todo lo que hace sufrir, que podemos evitar como sociedad. Y ahí está la importancia del discernimiento y la importancia de caminar con el Espíritu, pues para evitarnos esos sufrimientos evitables. Así es. Pues yo a esta persona que hizo la pregunta lo voy a invitar a que nos vayamos a tomar una cerveza, yo creo, porque estaba precisamente esta semana resolviendo esa pregunta. Nada más que prudencialmente, fíjate, ahora en el podcast que yo hago, precisamente discutimos sobre este libro, que aquí lo tenía, que se llama Dios, el mal y otros ensayos, de Manuel Frejó. Aquí precisamente aborda este tema, porque con la premisa con la que abre, es decir, pareciera que Dios pierde todo su poder delante del sufrimiento, ¿no? Que no es un Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque puede consolar, ¿sí? Y puede hablar de que te va a prometer una realidad mucho mejor en el futuro, pero las respuestas en el presente, pareciera que Dios se queda mudo, en silencio, ¿no? Y la gran experiencia de los santos en la Iglesia Católica es esto, o sea, cuando uno sufre, se vive esta experiencia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, no es fácil decir así como que ya estoy sufriendo y me la voy a llevar así bien a gusto, y sí, soy creyente y con mucho orgullo ahí ando con mi bandera de sufrimiento. No es cierto. La realidad es de que te sientes desconectado con Dios, te sientes en
pues sí, como si Dios se hubiera enmudecido, ¿no? Este silencio. Y pareciera que también la religión o la iglesia puede dar respuestas ante el sufrimiento de realidades pero futuras. Y pareciera como si no podemos cuestionar a Dios, ¿no? O sea, no sé, hablemos de sismos, hablemos de matanzas, hablemos de lo que son sufrimientos muy, muy grandes, ¿no? Y uno ya no se pregunta dónde estaba Dios, sino por qué Dios no lo evitó. Y es ahí donde hablamos precisamente de la omnipotencia de Dios. Dios verdaderamente nos acompaña en nuestro sufrimiento, pero es una realidad para los creyentes. Y esa es una realidad que a nosotros nos queda como tarea extra, a diferencia de los que no son creyentes, porque los increyentes y nosotros creyentes tenemos los labores día con día, ¿no? Pero a nosotros además la tarea extra es compaginar todas esas cosas que nos pasan en el día, compaginarla con Dios, con ese Dios omnipotente. Entonces tenemos esa tarea tan grandísima que no hay una respuesta fácil, ¿no? O sea, sino simplemente, ahora sí que como creyentes acompañarnos en la oración, acompañarnos en el acompañamiento pues espiritual, o sea, agarrar y adquirir todas las herramientas que como iglesia tenemos, los sacramentos, evidentemente. Y de ahí, pues simplemente ya cuando traigamos así como que todo el traje de Super Saiyajin de creyente, pues ahora sí nos podamos ir en medio de las realidades que sufren, ¿no? No sé, o sea, me encantaría a mí ver sacerdotes que estén predicando en medio de donde están los burdeles, ¿no? Que digo, ya hay santos que lo han hecho, o en medio de las manifestaciones de, no sé, o sea, de donde donde se supone que allá no hay encuentro con Dios. Ahí me gustaría pues nosotros irnos con ese traje de Super Saiyajin así y decir, oye, aquí vengo para que me cuestiones, para que me digas, para que esto, ¿no? O sea, vamos a hacerlo. Y yo creo que con el testimonio, pues es la mejor respuesta, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la iglesia no es informativa, no estamos aquí nosotros tampoco para informar sobre el sufrimiento, estamos para dar testimonio. Entonces, eso es la comunidad cristiana. Bueno, y ya por último, para concluir con las preguntas y el programa, padre, y de igual la misma pregunta, bueno, de parte de José Francisco Alba, pregunta, ¿qué actitud como laicos nos corresponde frente a la idea de buscar una sociedad más justa desde aspectos como la política? Sí, yo creo que en este sentido se nos ha olvidado que todos somos políticos. Una cultura se desarrolla cuando existen grupos humanos, o por ejemplo tú y yo, ¿no? Pues Francisco, hacemos este acuerdo, hacemos cultura cuando estamos acordando preguntar y responder en un programa. Esto ya es generar cultura. Y existe una sola regla, surge la ley a partir de la cultura. ¿Cuál es la ley que va a organizar nuestra sociedad de pregunta y respuesta? Que yo lo que te pregunte me lo respondas y yo lo que te responda me lo cuestiones. Esta es la ley. Entonces creamos una sociedad que se llama ateísmo católico, ¿no? Entonces hay quienes se pueden unir a nuestra sociedad y así va creciendo. Pero si te fijas, la ley es que todos participamos y el derecho es que todos participemos de esto. Eso se llama democracia. El poder está en la sociedad. Se nos ha olvidado que vivimos en una sociedad democrática. Y una sociedad democrática es que yo como sacerdote tengo posibilidad de hacer política hasta cierto punto. No puedo ser de un partido, ni puedo ser candidato, pero puedo hacer política. No puedo decirte por quién votar, pero puedo decirte que sí es lo que la iglesia promueve para que votes. ¿Sí? Por ejemplo, no a favor del aborto, a favor de la justicia social, subsidiariedad, etc. Y fíjense, muchos de los males que corren en nuestra sociedad actualmente es porque como laicos que pertenecemos a una sociedad democrática no hacemos nada. Ahorita están pasando males que todos nos estamos dando cuenta y que nos están costaleando a nuestras espaldas, perdón que saque el tema, pero ¿qué estamos haciendo como laicos, miembros de una democracia? Yo no puedo salir y gritar qué es lo que está pasando exactamente ahorita, pero ustedes sí. Y pueden empezar a levantar firmas, no nada más por Citizen Go, sino también físicas. Y ahí ya estamos ejerciendo la democracia para no sufrir lo que viene después de lo que se está haciendo ahorita, porque es grave y se nos viene. Así es de que agárrense. Entonces, yo en Saucillo, fue antes de estar en el seminario,
alrededor de 5 personas se salían de mis homilías porque estuve cuando iban a hacer las elecciones. Porque no soportaban que el sacerdote los estuviera educando en torno a participar políticamente. Un señor me invitó a su casa nomás para regañarme porque estaba hablando de política en la misa. Entonces, yo creo que lo único que estaba generando era ateísmo católico, ¿no? Que seamos críticos. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros podemos participar, ¿no? Como laicos tienen mucho amplitud. Les cedo la palabra ya a Tere y a Diego, que tienen más campo de acción frente a esto, y luego ya para despedir el programa y cerrar esta sesión tan extraordinaria que puede no tener fin, ¿verdad? Yo creo que, bueno, José Francisco, si preguntaste eso, igual no sé si tengas inquietud por la vida política, pero pues ojalá que sí, porque no quiero citar mal, pero creo que Pío XII, pero está en algún documento, decía que la política, después del sacerdocio, es la forma más alta de la caridad, porque desde la política puedes poner todos los valores de la doctrina social cristiana, lo que decía ahorita el padre, el bien común, la dignidad de la persona, solidaridad, subsidiariedad, pues al servicio más fácil, ¿no? O sea, realmente que tenemos que estar involucrados en política. Y en México nos ha pasado como esto de la separación de iglesia y Estado, que es todo un tema, pero como que nos ha pasado a tal grado, creo yo, que como que es de que no, o sea, católicos en política, no para nada, o sea, vivir la fe como más privada, más como en la piedad nada más, y yo creo que no, o sea, bueno, no yo creo, o sea, los documentos de la iglesia, Christi Fidelis Laici, dice que no, o sea, que los laicos, las laicas estamos llamados a ir a la política, y aquí me gustaría hacer un comentario que se me hace muy, muy importante, que la iglesia nos anima a todos que somos iglesia a participar, pero jamás dice que hay un partido político o hay una forma en la que los católicos tengan que participar exclusivamente. Y creo que hay veces, tal vez esto pasa más en Estados Unidos, en que como que se encasilla y se dice, el partido de los católicos es este, o el partido de la iglesia es este, y nos vamos por cosas muy específicas y decimos, ok, esta persona no promueve tal cosa, entonces voto por él. Y no cuestionamos nada más, y eso se me hace bien peligroso. Y creo que como católicos también tendríamos, hace poquito en un podcast lo platicaba, tendríamos que ser, y me lo digo a mí misma, muy maduros como para decir, ok, todos somos iglesia y está bien que fulanito piense que la forma de construir el bien común es desde este partido y que el otro católico igual de piadoso, igual de parte de la iglesia crea que es en este partido. Entonces, eso se me hace súper importante, o sea, analizar cada uno desde nuestros contextos, discernir, informarnos y participar, ¿no? Habrá unos que estén llamados a los partidos políticos, habrá unos que estén llamados a los derechos humanos, habrá otros que organismos de la sociedad civil, pero participar, o sea, definitivamente tenemos que participar justo para aliviar el sufrimiento evitable. Así es, pues fíjense, yo le encuentro una relación bien grande entre el sufrimiento y la política, porque la política definitivamente es una de las áreas que más nos expone. Y yo creo que por eso a casi nadie le gusta hacer política, porque tienes que ir a pararte y a dar tus opiniones y tienes que ir a dar tus ideas, pero necesitas prepararte, o sea, no ir a hablar a lo borras, porque ya es externalizar, la política no se trata de opiniones, la política se trata de estudiarle, de utilizar esto. ¿Sí? Y obviamente compaginarlo ya con toda tu espiritualidad, con todo tu corazón, tus valores y todo, pero se necesita la inteligencia para ir a hacerlo, ¿no? Y les digo que se compagina mucho con la cuestión del sufrimiento, porque fíjense, si desde las iglesias también podemos lograr hacer creyentes que se expongan ya con el sufrimiento y sean vulnerables, pues también ahí podríamos ir formando grandes grupos, ¿no? Para educar sobre la política. Porque generalmente la política nos unimos a algo para buscar el poder, para buscar un puesto, para buscar esto. Pero realmente no nos juntamos para decir, oye, vamos a discutir sobre los temas políticos sin apasionamiento, ¿no? O sea, siendo maduros, ¿no? En la manera en la que conversamos. Pero yo creo que la iglesia, así como está el grupo que va y reza el rosario todas las mañanas en Aurora,
a la señora Aurora. Así como le reza el rosario, así tiene que también haber un momento en el que todos los católicos, obligatoriamente para su formación, también sean informados y seamos educados sobre la política. Y esta pedrada es para mí porque es un tema que yo tengo ahí de manera muy personal, como muy tambaleante, ¿no? Porque quisiera hacerlo, pero volvemos a lo mismo. No me atrevo porque pues, me tengo que exponer. Y vaya que tú lo dices, Diego, con todas las de la ley, porque tu papá fue político y señor político, y tu hermano es político y señor político, ¿no? Yo he aprendido, tu hermano no piensa mucho como nosotros, pero yo he aprendido mucho de él a través de ti, ¿no? Entonces, y vaya, o sea, yo creo que tienes todo, o sea, una preparación desde niño para lanzarte y nos lo estás diciendo con cautela y nos lo estás diciendo con autoridad, ¿no? Y yo creo que también tú, Tere, por eso los invitaba, ¿no? Porque pues sabía que lo que hablaran iba a ser no desde la mente, que claro que tienen una supermente los dos, y es una riqueza, nos acaban de regalar un simposio de clases que pueden costar mucho, ¿no? Con ustedes. Entonces, pero gracias por compartir. Quiero agradecerles por compartir las preguntas que no respondimos de la gente que está en vivo. Las responderé de forma personal en el siguiente en vivo de la siguiente semana. Y quiero agradecerles mucho, Diego, pues hemos compartido mucho en la vida. Tere, maestra del seminario, gracias por acompañarnos también. Y con el favor de Dios, pues seguiremos compartiendo. Por ahí yo creo que esto vamos a tratar de dejarlo en podcast para que cada uno lo podamos compartir desde nuestra plataforma, ¿no? Porque cada uno pues compartimos, aunque salió de acá. Quiero agradecerle pues a todos los que están detrás de esto. Sumiko Juárez nos ayuda también con algunas cosas de publicidad en la página de ateísmo.com, en la página web. Quiero agradecerle a Juan Daniel. Juan Daniel le admiro mucho personalmente, que él tiene esta capacidad de mostrar la parte humana de los artistas que trae. Y también pues nos hace mostrar la parte humana, a quienes nos mueve a que sigamos dando a conocer en lo que somos buenos. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que promueva los talentos, y eso es un talento también. Entonces, gracias, Juanda. Gracias a Luis Bermúdez, que también trabaja de la mano de Juan Daniel, que ahorita pues no lo vimos, pero está haciendo cosas siempre en silencio, y eso da mucho fruto también. Gracias a Carla Palicio, que también nos ayuda por ahí. Gracias a ¿quién se me va? A Paulina, que también nos apoya en algún momento económicamente para los libros. Y a Roy, no se conectó ahora, no lo vi, pero es mi terapeuta. Pues bueno, muchas personas que nos apoyan desde detrás de telones, ¿no? Para salir adelante en esto. Y que quisiera darles oportunidad a ustedes, muchachos, cerrando con esta frase. Yo ya nada más me despido y luego ya doy ahora sí que el banderazo de salida. ¿Dónde pudiéramos encontrarlos en redes sociales? Tere. Adelante, Tere. Bueno, pues yo estoy en Facebook como Tere Ávila. No, ya intento no usar tanto, pero sí, ahí estoy viva. Y en Instagram estoy como Tere Ávila F. Y Buscando Calcuta apenas nació ayer su cuenta de Instagram, muchachos. Yo parece que no soy millennial, pero ahí aprendiendo a usarlo y todas estas cosas. Entonces sí, y el podcast pues que se hace con mucho cariño, y que para la segunda temporada pues ya va a tener invitados Buscando Calcuta, y me encantará por ahí que nos volvamos a encontrar. Gracias, Tere, por acompañarnos. Gracias a ti. Yo no alcancé a hacer mi publicidad, pero miren, aquí está, así estoy en Instagram, Orlando Orpinel. Lo que pasa es que puse Orlando y luego utilizo la misma audio de Orpinel. Entonces, nadie para que sepan. A mí sí, síganme, me encantan muchísimo las redes sociales. Últimamente también es una de las partes que he estado descubriendo que quiero explorar y que quiero explotar. Así que ahí me pueden seguir en el Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, mi podcast en Spotify. Y pues ahí lo que vaya saliendo, ¿no? Para ir conversando. A mí me encanta esto, o sea, las redes sociales es para que podamos conectar también y podamos conversar, ¿no?
también ahí hay una cosa muy interesante de que la iglesia necesita estar presente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque necesita buenas conversaciones, ¿no? Necesitamos también enseñarnos todos a depurar nuestras redes sociales, ¿no? Porque de repente decimos, ay, es que puras cosas vanas, ¿no? Pasan ahí. Y sí se entretiene uno, digo yo soy muy, muy fan de entretenerme y perder tiempo. Pero yo creo que también ahí podemos hacer una gran conversación y un gran encuentro y todo esto. Así que muchas gracias, Padre, gracias a todos los que nos están escuchando y pues encantadísimo de conocer también a Tere. Tere, muchas gracias por tu cabeza, por darnos lecciones aquí muy, muy importantes. Gracias. Bueno, pues esto fue Ateísmo Católico, este programa donde compartimos temas de fe, razón, teología, filosofía, interdisciplinar, temas de actualidad. En el siguiente programa presentaremos el libro de Un buen día para morir. Hablaremos sobre depresión y suicidio. Y me gustaría despedirme con esta frase, robando la esencia de Tere y también de Diego y de todos los seres humanos, ¿verdad? Y parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta. Ante la realidad del sufrimiento, ¿realmente podremos hacer algo? La Madre Teresa de Calcuta decía, todos somos una gota de agua en el mar, pero sin esa gota el mar estaría incompleto. Dios los bendiga y muchas gracias.